Bienvenidos, bienvenidas. Retomamos las entrevistas Hay Derecho con una autoentrevista. Así es. Hoy me acompañan Irene de Noriega, que es una de nuestras investigadoras del equipo de Hay Derecho, además con experiencia previa en la OCDE y en la Comisión Europea, y Elisa de la Nuez, nuestra secretaria general de la Fundación, que además lleva la dirección académica de nuestras investigaciones. ¿Por qué hoy nos autoentrevistamos? Bueno, pues porque me gustaría que nos hablaran de la contribución que acabamos de hacer desde la Fundación Hay Derecho al diagnóstico, al informe sobre el Estado de Derecho que elabora la Comisión Europea. Así que, en primer lugar, os pido que nos contéis en qué consiste ese proceso de aportaciones y a qué son las aportaciones y qué es lo que ocurre después. Vale, pues bueno, las aportaciones es un proceso que se abre para que las organizaciones de la sociedad civil tengan la oportunidad de contribuir a ese diagnóstico que hace la Comisión Europea de forma anual. Así se establecen una serie de momentos en los que es posible la participación. Este primer momento es el de mandar unas contribuciones escritas, en el que, siguiendo la misma estructura que utiliza la Comisión, se hace un diagnóstico sobre las diferentes cuestiones. Luego hay otro momento en el que Hay Derecho también lleva participando todos estos años, que es el de la ronda de entrevistas, en el que hacen una selección de actores para poder profundizar más en detalle en esas cuestiones. Las aportaciones tienen varias decenas de páginas, ¿no? O sea, las aportaciones de Hay Derecho de este año tienen en torno a las 60 páginas de diagnóstico sobre la situación del Estado de Derecho. Has mencionado una serie de cuestiones. ¿Cuáles son esas cuestiones que aborda el informe de la Comisión Europea y a las cuales hemos contribuido como organización experta? El informe de la Comisión Europea establece 4 bloques principales, que sería en primer lugar el sistema judicial, en segundo lugar el marco de lucha contra la corrupción. Luego tiene un bloque también en relación con la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, y por último tiene un bloque un poco más amplio, que es en relación a cuestiones relacionadas con los llamados pesos y contrapesos o contrapoderes en los sistemas democráticos. De ese primer bloque que has señalado, que hace referencia al Poder Judicial y específicamente a la independencia del Poder Judicial, Elisa, ¿cuáles han sido las más relevantes preocupaciones que hemos trasladado a la Comisión Europea? Bueno, la verdad es que en este bloque hay mucho que decir, ¿no? Y de hecho la Comisión ya en sus informes anteriores está poniendo un poco de relieve la situación preocupante del Poder Judicial de España, en primer lugar con el tema famoso del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Van pasando los años y nosotros vamos acumulando años de bloqueo y pues eso es una preocupación, como sabéis. Pues ahora también se está hablando con el Comisario de Justicia de a ver cómo se puede desbloquear, y por tanto esto para nosotros es muy relevante. Y también está el tema de, lo que estamos viendo de ataques a la separación de poderes, al Poder Judicial, a determinados jueces, que es otra cuestión que también le preocupa mucho a la Unión Europea, porque siendo perfectamente legítima, como es lógico, la crítica a las resoluciones judiciales, lo que a la Comisión Europea le preocupa es cuando eso se transforma en un ataque personal a determinados jueces, un poco un señalamiento, ¿no? Y eso hemos tenido algún caso en este último año, y digamos, pues esto es un poco lo que ponemos de relieve en el informe. Y luego también yo creo que también es relevante, también dentro de este bloque, también ponemos de relieve, que también es una preocupación de la Comisión, la situación del Ministerio Fiscal, ¿no? Que también, bueno, pues como estamos viendo en los últimos acontecimientos, también se producen ahí tensiones, que la Comisión lleva también años diciendo, hombre, esto de tener un fiscal general tan directamente vinculado su nombramiento al ciclo político del gobierno, pues quizá no es una buena idea, y esto pues yo creo que es una cuestión que también estamos viendo que produce, como digo, estas disfunciones y que nosotros también hemos dicho, bueno, pues efectivamente aquí tenemos un problema con la Fiscalía General del Estado. Tú has señalado que le preocupa a la Comisión, estamos viendo lo que hemos aportado desde Hay Derecho, y yo quiero aclarar que, claro, esta forma de aportar sirve de contraste para la Comisión Europea entre lo que va a aportar posteriormente el Gobierno
para defender cuál es la situación del Estado de Derecho en España y bueno, pues viene de alguna manera contrastado también con esas aportaciones que hacemos desde la sociedad civil y que sobre todo también les damos elementos objetivos concretos, ¿no? Que acompañan a estas preocupaciones generales. Entre esos elementos objetivos concretos y esas preocupaciones, en relación con el segundo bloque que habéis señalado, la lucha contra la corrupción, Irene, ¿cuáles son algunas de las preocupaciones que hemos trasladado a la Comisión Europea? Sí, bueno, pues en relación a este bloque, bueno, decir que señalamos preocupaciones y también señalamos cuando hay avances, por supuesto. Es un diagnóstico general. Entonces, en relación al tema de la corrupción, hemos señalado el avance positivo de la aprobación de la Ley 2/2023 de protección del informante, si bien hemos señalado también el estado de implementación de esa ley, ¿no? Por eso podemos destacar, por ejemplo, la mención a que la autoridad independiente de protección al informante no se ha todavía establecido, si bien es una obligación que dispone esa ley, ¿no? Además hemos señalado algunas de las tendencias que estamos viendo en los últimos meses y casi semanas en comunidades como las Baleares o en la Comunidad Valenciana de un poco de manifestaciones por parte de los partidos políticos en el gobierno en contra de la existencia de autoridades independientes que estén ahí para la protección de los informantes de corrupción y para la prevención en general de la corrupción. Vamos, el cuestionamiento de las oficinas antifraude, ¿no? El cierre propuesto de la oficina antifraude de Baleares y bueno, pues ahora las maniobras que hay en torno al relevo en la dirección de la oficina antifraude de la Comunidad Valenciana, ¿no? Por precisar. Y en este sentido, lucha contra la corrupción, hay algo que ha saltado a la actualidad en estos días y me gustaría también que pudierais explicar un poco cómo afecta o cómo puede afectar a la lucha contra la corrupción la propuesta o la idea que ya está sobrevolando ahora en el debate público sobre la limitación o el acortamiento de los plazos previstos para la instrucción en la investigación de las causas penales. Sí, esto es un tema que efectivamente no lo hemos podido recoger en la contribución porque ha saltado con posterioridad, pero también interesa saber que lo podemos perfectamente hacer llegar, o sea, que no se cierra la contribución y ya no puedes hablar con ellos, sino pues sucesos posteriores, ellos mismos te dicen, nos puedes poner en conocimiento de la comisión y si se concreta en algo más que en una idea, así lo haremos, ¿no? Bueno, esto es un tema muy relevante porque este acortamiento de los plazos de instrucción que se hizo en el año 2015 por parte del PP, que entonces estaba en el gobierno, se vio clarísimamente como una maniobra para favorecer al propio partido y a las personas cercanas que estaban sujetas a procedimientos de instrucción en causas de corrupción. ¿Por qué? Porque claro, es verdad que las causas de corrupción son muy complejas, necesitan investigaciones largas. Es cierto que también hay esta preocupación de que no se instruya para siempre, ¿no? Pero es verdad que entonces se vio, yo creo que con bastante razón, como una maniobra para que aquellas causas de instrucción muy complejas que afectaban a delitos de corrupción y en particular que afectaban al PP o a personas cercanas al PP, en algún momento dado se pudieran cerrar con un archivo porque no había dado tiempo a hacer la instrucción y digamos, aquí no ha pasado nada. Y esto ha pasado en la realidad, ¿no? Luego esto ha pasado en algunas causas concretas. Esto se revierte en parte en una reforma del año 2020, donde ya con el Partido Socialista, que había protestado con razón, y además la exposición de motivos es muy interesante, ¿no? Porque dice, hombre, es que esto puede dejar causas complejas de corrupción, puede producir impunidad y eso se revierte en parte, como digo, facilitando la prórroga de esos plazos, que al principio era más estricta, e incluso permitiendo en situaciones excepcionales, digamos, que se puedan ir prorrogando. Por tanto, claro, que ahora se diga que se está pensando otra vez en limitar los plazos de corrupción y que se los plazos de instrucción, sí, es un poco lo mismo en el fondo, es un poco lo mismo, pero que se diga esto con ocasión de una situación muy concreta que afecta a una persona muy concreta, que es el señor Puigdemont, que podría efectivamente verse beneficiado, pues hombre, preocupa, ¿no? Preocupa desde el punto de vista de que puede, con una norma pensada para una persona en concreto, producir un destrozo importante en relación con las causas de instrucción complejas que son contra los delitos, sobre todo en delitos de corrupción, y sobre todo es muy incoherente con esta defensa de, pues hay que ir contra la corrupción, hay que favorecer que se haga bien la investigación. Entonces nos preocupa y si llegara a concretarse en algo, por supuesto, lo haríamos saber.
Otras cuestiones que se han abordado en esta contribución que trasladada a la Comisión Europea que os parezca reseñable destacar ahora. Bueno, igual para seguir esa estructura, ¿no? En relación a los denominados pesos y contrapesos, destaca la utilización de procedimientos de urgencia o procedimientos más rápido en el marco del procedimiento legislativo, es decir, la aprobación de normas de manera rápido y sin llevar a cabo los procesos de consulta pública. O sea, el abuso del Real Decreto Ley, ¿no? Porque ya la gente sabe perfectamente que es un Real Decreto Ley. Sí, entonces, enganchando con la pregunta de los datos, es verdad que en la contribución hacemos un primer diagnóstico en relación a, esta estructura que sigue la Comisión Europea, etcétera, y con los datos que tenemos disponibles, pero yo creo que es importante señalar que como Hay Derecho tiene un informe sobre el Estado de Derecho que es mucho más amplio y en el que tenemos la oportunidad de junto con estos datos, hacer solicitudes de transparencia, aquellos datos que nos falten, hacer como ese diagnóstico más amplio. Sí, yo creo que en relación con lo que decía Irene, en esa parte, digamos, de contrapesos, este año sí hemos desarrollado más, ¿no?, que otros años, porque realmente, pues también estamos preocupadas por la situación de los procedimientos legislativos, no solo los decretos leyes, también el abuso de las proposiciones de ley. Esto supone que ya no llevas, digamos, el procedimiento ordinario, ya no pides los informes que hay que pedir, es decir, hay lo que hemos hablado también a veces, abuso del trámite de urgencia, los trámites de enmiendas que se prolongan indefinidamente, o sea, detectamos ya varias anomalías o cosas que nos preocupan, pero como dice Irene, luego en el informe propio del Estado de Derecho les vamos a intentar dar un indicador, cuantificarlo y dar los datos, cosa que en esta contribución lo hacemos, digamos, de una forma más genérica. Hay algunos temas de los que se habla menos, pero que son como un permanente en cada ronda, ¿no?, de diagnóstico de la Comisión Europea. Por ejemplo, reformar o actualizar la legislación sobre secretos oficiales, que sigue ahí, ¿no?, mencionada. Sí. Bueno, sí, efectivamente. Desgraciadamente lo que vemos en los informes de la Comisión Europea año tras año es que nos movemos poco en cuanto a las recomendaciones que nos hacen, ¿no? Menciona la ley de secretos oficiales, pero también está la regulación del lobby, que sigue pendiente. Y claro, pues nosotros cuando hacemos esta contribución, pues ¿qué vamos a decir? Que efectivamente eso sigue pendiente y que, es verdad que se habla mucho, pero luego la realidad es que pasan las legislaturas, pasan los años y seguimos igual. Entonces yo creo que un poco el llamamiento también es que cuando la Unión Europea te dice cosas concretas, pues hombre, por lo menos a nivel oficial, nosotros somos sociedad civil, alguna explicación había que dar por qué no se sacan esas normas o no se sacan en los plazos más o menos comprometidos. Bueno, pues con este repaso, salvo que queráis añadir alguna cuestión más, aquí quedaría el resumen de las contribuciones desde Hay Derecho a ese informe sobre el Estado de Derecho que elabora la Comunión Europea. La contribución va a estar disponible en la página web y sobre todo después continuaremos el trabajo de seguimiento con datos tanto con la Comisión Europea como con las autoridades españolas para que esa agenda de recomendaciones para avanzar en la situación del Estado de Derecho en España se cumpla, pero desde luego no va a avanzar si el interés no es no solamente de las instituciones, sino sobre todo de la gente, que es lo que puede apretar el interés institucional. Y con esto, hasta la próxima entrevista y Derecho. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias.